Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Gubi. ¿Quieres transformar tu habitación en un espectáculo de luz y color? Pues hoy te presento la luz de techo de Gubi. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Gubi por confiar en el canal y enviarme su luz de techo cuadrada, que es esta de aquí. Es una luz de techo que puede tener luz blanca y es regulable en intensidad y en color. También tiene retroiluminación RGB, lo que nos va a permitir de poner millones de colores a la luz. Es compatible con los principales asistentes de voz, con alguna limitación que ya la vamos a ver durante el vídeo, pero la podremos controlar ya sea por Alexa, por Google Home, por HomeKit, y es compatible también con el nuevo estándar de domótica que es Matter, así que yo confío que gracias a Matter la vamos a poder integrar a nuestro Home Assistant y también controlarla lógicamente desde Home Assistant. Esto lo vamos a ver en un ratito. Es una luz pensada por habitaciones entre medianas y pequeñas, de hasta unos 20 metros cuadrados. Ahora ya vamos a hacer el unboxing y después vamos a repasar exactamente todas las características que nos ofrece esta luz de techo. Así que venga, vamos con el unboxing. Vale, pues aquí tengo la caja de esta luz que lógicamente es bastante grande, tiene una medida la luz de 30 por 30. O sea que la caja es un poquito más grande. Aquí ya nos lo pone que es compatible con Alexa, con Google Home y con Matter. Después algo, bueno, no tan malo. El consumo de esta lámpara es de 24 vatios, un máximo, aquí nos lo pone. Y es clasificación F. Esto no es muy buena clasificación, pero bueno, el consumo también es bastante bajito. O sea que tampoco tenemos que preocuparnos por esto. Aquí, bueno, tenemos un poco de información de Gubi, no es de la luz, sino que es de Gubi. Y aquí sí tenemos algunas de las principales especificaciones técnicas de la luz, que las vamos a repasar de una forma mucho más clara en un momentito. Aquí ya no tenemos nada más, bueno, sí que nos dice los diferentes tipos de luz que podemos tener. Y ya voy a proceder a abrirla. Voy a quitar el precinto de seguridad. Así, y la pondremos así que seguramente saldrá así. Vamos a verlo. La caja ya no queda nada más, como siempre me gusta ver la caja. Aquí tenemos el protector que viene la luz y aquí ya tenemos la luz. Lo primero que vemos es que trae unos tacos para colgarla al techo, trae un tipo de conector de este así, que al menos en Europa y esto ya no se utiliza, y un tipo de conector de estos más modernos, o sea que está bien, que nos ofrece tornillos también aquí para colgar al techo y los conectores. Vamos ya a quitarla de esta bolsa. Aquí la tengo al revés, lógicamente, y es que aquí tenemos la base para colgar al techo, que esto va como roscado. ¿Vale? Aquí la tenemos. Aquí tenemos donde conectar los cables de iluminación y aquí tenemos los manuales de instrucciones. Y aquí tenemos la luz, o sea, el unboxing que es bastante rápido porque tampoco es que tengamos mucho dentro de la caja, aparte de la luz y los manuales de instrucciones. Así que lo que vamos a hacer es repasar las principales características para conocer bien esta luz y después ya vamos a hacer el unboxing. Ahí el unboxing, la instalación. También vemos que no es muy gorda, aquí creo que tengo una cinta métrica, vamos a mirar qué grueso tiene. Tiene un grueso de 5 centímetros. Espero que se vea bien en el vídeo.
así que es bastante delgadita. Vamos ya a ver las principales características. Así pues vamos a empezar con las características técnicas de esta luz. En cuanto a iluminación pura, entrega hasta 2400 lúmenes, ajustables del 1% al 100%. Además, cubre un rango de temperatura de color que va desde los 2700 Kelvin, que es un blanco cálido muy acogedor, hasta los 6500 Kelvin, un blanco frío perfecto para tareas de precisión. Pero no es solo luz blanca, ya lo he dicho al principio. Cuenta con RGB WW en el panel principal, que es este de aquí, más RGB IC en la retroiluminación perimetral, que es esta de aquí. O sea, una cosa es la iluminación de aquí y la otra es la retroiluminación perimetral, que supongo que está aquí o aquí, no estoy seguro. Quizá está en esto de aquí, que vemos que es como transparente. Lo que te abre 16 millones de colores y más de 700 escenas predefinidas. Entre ellas podemos encontrar desde el amanecer hasta auroras boreales. Para conectarla necesitas Wi-Fi de 2,4 GHz y también Bluetooth de respaldo para la primera conexión. Todo se controla con la app de Gooby Home, disponible en iOS y en Android. Además es compatible con Alexa, con Google Assistant y lo más interesante, con Matter, el estándar de hogar inteligente que te garantiza control local y sin nubes externas. Y si te gusta la fiesta, incluye un modo música y temporizadores integrados. En consumo nos quedamos en 24 vatios como máximo, incluso cuando disparas la retroiluminación y el panel principal al 100%. La vida útil estimada ronda las 20.000 horas, suficientes para muchos años de uso. Eso sí, en Europa lleva etiqueta energética clase F, lo que indica que no es la más eficiente del mercado, a pesar de consumir un máximo de solo 24 vatios, pero a cambio tienes un extra de versatilidad inteligente. También hay que tener en cuenta que la atenuación solo funciona vía aplicación o voz. Olvídate de dimmers físicos. En cuanto a medidas, mide 30 centímetros por aquí, 30 centímetros por aquí y 5 de grosor. Aunque la información oficial dice 3, que imagino que cuentan solo esto, pero el total son 5 centímetros. Con esto podemos decir que es una luz bastante discreta y que solo sale esto, 5 centímetros de nuestro techo. Se instala empotrada con un cuadro de tornillos, que es este de aquí, sobre una caja de empotrar estándar o que llegue el cable directamente aquí. Si tú tienes la entrada de cable también funciona. La carcasa y el marco son de policarbonato autoextinguible, resistente al fuego, y el panel encaja con un sistema de encaje a presión tipo bayoneta para dejarlo fijo en apenas unos 20 minutos. Bueno, este dependerá del tiempo de instalación en cada caso. El caso es que, bueno, primero tendremos que hacer que llegue el cable por aquí, collar los 4 tornillos, ya que yo creo que con 2 sería suficiente, pero si el fabricante nos pone 4 tornillos, vamos a poner 4 tornillos y después pues con un simple clic ya quedará encajada. Ese plafón cuenta con todas las certificaciones necesarias para venderse legalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá. Cumple con las normativas de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y materiales resistentes al fuego. Así que en este sentido puedes estar tranquilo. Es un producto totalmente homologado y seguro. El voltaje de entrada es estándar, de 100 a 240 voltios en corriente alterna y de 50 a 60 hercios, lo que la hace compatible a prácticamente todos los países del mundo. Y recuerda, está fabricado en policarbonato resistente al fuego con clasificación 5VA, lo que garantiza mayor seguridad en caso de sobrecalentamiento o cortocircuito. Pues bien, es hora de ponerla en funcionamiento. La voy a conectar aquí, así vamos a ver mejor el proceso de instalación. Y para instalarla ahora voy a utilizar esto que ya nos proporciona el fabricante. Estos conectores me gustan bastante, la verdad. Lo encajamos por aquí y cerramos y nos aseguramos que quede bien preso. Vamos a poner este, voy a aquí. Como no nos indica
neutro o fase o si lo indica. Vale, aquí ahora me estoy fijando. Aquí nos indica que esta es la línea y que este es el neutro. Después tenemos que respetarlo a la hora de instalar. Aquí yo ya sé que el negro es el positivo. Después el positivo o línea o vivo o como lo llamen, pues lo vamos a conectar aquí. Voy a cerrar, me aseguro que haya quedado bien preso y ahora esto ya quedará aquí debajo, lo vamos a poner al revés. Bien, y ya voy a conectarla. Lo primero que haremos será entrar en nuestra tienda de aplicaciones y buscar Gubi Home, tal como aparece aquí en el segundo resultado. Le voy a dar aquí y nos tenemos que fijar bien. No es este primero, sino que es esta segunda, que a mí me pone ya instalada. Le voy a dar en abrir. Y aquí entramos dentro de la aplicación. Para instalar la luz vamos a darle al símbolo más de aquí arriba a la derecha. Está escaneando nuevos dispositivos cercanos, no lo va a encontrar porque no lo tengo conectado. Lo voy a conectar en este momento. Vale, ahora lo he conectado. Y parece que ser que Matter ya lo ha detectado. Le voy a dar a escanear código QR para agregarlo a Matter. Parece ser que lo ha detectado. Me dice qué aplicación quiero utilizar. Voy a utilizar Google Home. Mientras tanto vemos que la lámpara va parpadeando en diferentes colores. Aquí en el teléfono voy hasta abajo, le digo aceptar. Me pide dónde lo quiero instalar, le doy siguiente. Le digo todo listo. Conectando con el dispositivo. Parece que lo ha encontrado, a ver si es verdad. Vale, es más, no es que no lo detecte, sino que ya lo ha escaneado. No sé por qué. Vamos a ver. Salir de configuración y es que ya me lo ha añadido. Voy a Google Home. Bueno, la verdad sí que sé por qué es, porque ya ya instalé este dispositivo, pero el teléfono no me captó bien las imágenes y he vuelto a empezar y ahora pues parece ser que ya lo detecta automáticamente de la otra vez, porque hasta me le pone el nombre que yo le puse, pero bueno, hemos visto el proceso allá donde dice buscando dispositivo y que me dice que está buscando el dispositivo, que me dice este código QR ya se ha escaneado. Pues allá nos detectaría el dispositivo y ya quedaría instalado. Voy a ir a iluminación. En saloncito tendría que estar. Vamos a ver si es verdad que está aquí. No, esta es la luz. ¿Dónde está el plafón? Aquí lo tenemos, plafón. Vemos cómo se ha apagado y vemos cómo se enciende. Y si entramos dentro, venimos a la paleta de colores. Por aquí podemos cambiar la temperatura y a color podemos cambiar el color. Ahora lo pongo en rojo y la luz se pone en rojo. Le doy azul, se pone en azul y aquí podemos cambiar la intensidad, la temperatura de un color cálido a una luz fría. Le voy a dar a hecho. Le voy a bajar la intensidad. Vale, y funciona perfectamente. Ya digo, yo ya la instalé, ya hice un reset,
pero en el momento en que me dice este código QR ya se ha detectado, allá lo que haría sería detectar las credenciales de Matter e instalarlo. Ahora regresamos a la aplicación de Gooby Home, que es interesante tener la luz a la aplicación de Gooby. Le vamos a dar al símbolo más. Y aquí a dispositivos cercanos ya me lo ha detectado. Le vamos a dar en añadir. Una vez lo tenemos conectado a Matter, ya lo detecta aquí. Vamos a añadirlo. Nombre del dispositivo le pondré igual que en Google Home, le pondré plafón. Estoy seguro. Pero me falta poner la contraseña del Wi-Fi. Bueno, se la voy a poner. O no sé si ya la tendrá. No. Parece que ya la tenía internamente. Como ya tengo otros dispositivos de Gooby, ya debía tener la contraseña guardada. Ahora vamos a ver si en Home Assistant nos lo detecta. Vamos a Matter otra vez. Aquí un dispositivo. Añadir dispositivo. Sí, ya está en uso. Mi dispositivo está conectado a otro controlador de Google Home. Pulsa tu dispositivo en la selección Google Home. Pulsa el icono de engranaje para abrir la configuración del dispositivo. Vale, pues vengo aquí, vengo al engranaje. Toca aplicaciones y servicios de Matter enlazados. A ver si tengo esto. Aquí, voy a darle aquí. Aplicaciones y servicios de Matter vinculados. Vamos a ver si me encuentra el Home Assistant. Lógicamente el teléfono y Home Assistant tienen que estar a la misma red. Si no, no se van a encontrar. Vincular una aplicación compatible con Matter. Ahora sí, voy a decirle Home Assistant. Añadir dispositivo. El dispositivo fue añadido. Continuar. Bueno, y como vemos, pues aquí en Home Assistant ya me está apareciendo. Vamos a ver si lo podemos controlar bien. En principio parece que sí. Lo voy a poner rojo. Invalid command. Si me deja cambiar la intensidad. Nada, y ahora parece. Y el rojo no me lo deja poner, no sé por qué. Si me deja cambiar varios colores. Voy a ver aquí. Voy a poner azul. Vamos a poner el verde. Vamos a probar con el rojo y ahora sí. Vale, pues ya vemos que sí podemos controlar esta luz. Bueno, pues ya hemos visto también cómo conectar esta luz de techo a nuestro teléfono, a nuestro Google Home, a nuestro Home Assistant. La primera vez me ha dado error al conectarlo a Matter y es porque el teléfono estaba a una red de 5 GHz en lugar de una de 2,4 GHz, por eso no ha conectado. Después ya se ha conectado perfectamente y la he podido vincular también a mi Home Assistant, que lógicamente tiene que estar en la misma red que tenemos la luz y el teléfono. Por último, solo me falta hablar del precio. El precio de esta luz en Amazon es de 69,90 euros. Si alguna vez tengo algún código de descuento, pues os lo dejaré abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.